Alfarius, la cabeza a la hidra, por Mike Brooks. Capítulo 6. Capitán General. Había caminado por el Palacio Imperial antes, disfrazado o usando mi don, para desviar la atención de los demás, pero nunca lo había hecho abiertamente. Ahora caminaba a grandes zancadas por sus calles, vistió la armadura del hombre que había matado, y me maravillé de lo discreto que podía ser un gigante de oro. Me notaron, naturalmente. Solo los ciegos podrían haber fallado en hacer eso, e incluso ellos seguramente habrían recogido algún indicio de mi apariencia y ubicación, si tuvieran suficiente audición para captar las reacciones de quienes lo rodeaban. Se sabía que la guardia custodes se movía por la ciudad. El mismo Baldor lo hacía, pero nunca se convirtieron en parte del trasfondo de la marea de funcionarios, sirvientes, peticionarios y trabajadores que abarrotaban las calles. Yo era el centro de atención, y sin embargo no lo era. Simplemente veían el rostro que les presentaba. Mientras caminaba hacia el último muro, dejé un rastro de asombro detrás de mí. Algunos de los más atrevidos incluso agarraban el borde de mi capa, tratando de tocarla como un talismán para la buena suerte. Y, ¿por qué no? ¿Acaso no había estado en presencia del mismísimo emperador, el maestro de la humanidad? Bueno, sí lo había hecho, aunque no en la capacidad que suponían. Me mantuve atento a mi entorno, siempre alerta ante la posibilidad de que me descubrieran aquellos que probablemente no se dejaran asombrar por mis atavíos. Sin embargo, no había ningún otro custodio, y ninguno excepto ellos quiso desafiarme. En realidad, no estaba seguro de la posibilidad de que eso sucediera. En cualquier caso, los custodios tenían sus propios deberes, y habían aprendido de Malcador que Baldor les asignaba tareas individuales de vez en cuando. No había nada que dijera que cualquiera de los otros supuestos compañeros que pudiera encontrar tuviera autoridad para preguntar por mis asuntos. De todos modos tenía la intención de evitarlo si era posible. No conocía el significado completo de la intrincada ornamentación y decoración de la armadura de un custodio, ni tampoco del custodio cuyas acciones estaba emulando, pero sospechaba que comunicaba algo por su rango y lugar como individuo dentro de su organización. Estaba al tanto de todos los rangos dentro de las fuerzas humanas que guarnecían el Palacio Imperial, pero los custodios eran mucho más reservados. Si me veía obligado a dirigirme a uno mientras estaba disfrazado, me arriesgaba a delatar por mi falta de conocimiento. No tenía ningún deseo de tomar otra vida para cubrir mis propias huellas otra vez. Por no hablar del hecho de que dos custodios luchando en la calle tendrían muchas más probabilidades de llamar la atención que una muerte bajo tierra. No creía que la muerte se hubiera notado todavía, ya que tenía el microbox del custodio caído en mi oído, y no había dado ninguna alarma. Era probable que se hubiera comunicado después de que el cargamento de municiones con el que yo había llegado hubiera bajado por el ascensor, y desde entonces no había sido necesario volver a hacerlo. Los custodios eran casi incansables, y uno podía mantener su puesto durante muchas horas, posiblemente varios días, sin necesidad de comer, dormir o descansar. Lo que estaba escuchando mientras cambiaba a través de las frecuencias privadas del Legio Custodes era una serie de frases cautelosas. Tenían sus propios significados y lenguaje en código, por supuesto, pero los custodios eran todos creaciones de mi padre, al igual que yo, y él me había dotado de un intelecto algo superior al de ellos. No me tomó mucho tiempo darles sentido a sus palabras, al menos en términos básicos. Él viene. Solo podía haber un él por el que la Legio Custodes estuviera tan preocupada. Mi padre regresaba al Palacio Imperial de una de sus excursiones secretas, ya fuera en algún rincón lejano de Terra, en busca de algún secreto antiguo o incluso en la superficie de Luna. El calendario del emperador no era algo que pudiera haber planeado, pero ahora que sabía que su regreso era inminente, tenía que apresurarme. Esta era la oportunidad ideal y tal vez no se volvería a presentar. Elegí la batería de cañones en gran parte al azar. Varios habrían adaptado mis propósitos y no había predeterminado mi objetivo. Fluidez de nuevo. Simplemente elegí la que me parecía más accesible. Los guardias fuera de la puerta principal me miraron con asombro apenas disimulado. Eran de los regimientos de Kustun Naganda y podrían haber luchado junto a mi padre, o al menos en los mismos conflictos que él estuvo.
Esto podría haberlos llevado a sentirse menos intimidados por un custodio, o igualmente significaba que tienen un verdadero aprecio de lo que uno podría ser. Independientemente, saludaron en silencio en lugar de desafiarme como podrían haber hecho con cualquier otra persona, incluso con sus propios oficiales superiores. ¿Cómo podemos servirle, señor?, preguntó uno de ellos, mientras yo los miraba desde dentro de mi casco dorado con visor blanco. Inspección, entoné, igualando el tono severo y casi inhumano de uno de los miembros de la Hermandad Dorada. Apenas parpadearon. ¿Realizaba la Legio Custodes inspecciones periódicas en los emplazamientos de armas de la ciudad? ¿Habían experimentado estos hombres antes esos controles? No importaba. Todos sabían que los custodes estaban al mando de seguridad del Palacio Imperial, y rechazar tal orden, incluso cuestionarla, era implicar deslealtad, e implicar deslealtad era invitarla a la condena de una lanza guardiana. Por supuesto, señor, dijo uno de ellos, volviéndose e introduciendo el código de acceso. Detrás de él, la puerta pesada de seguridad se abrió. Por favor, entre. Entré, invitó a la torre de control de una de las piezas de artillería más poderosas del palacio, con la fuerza de la armadura de un hombre muerto. La comandante Meda Gura era una mujer de rostro serio, que llevaba las marcas del regimiento de una veterana. Ella era mejor que la mayoría de sus subordinados para controlar su reacción ante un custodio, pero su interior aún se notaba. Ella estaba ansiosa por mostrarme todos los detalles de su trabajo, los turnos, la medida de seguridad, el cuidado y la atención que prestaba a los mecanismos operativos de los poderosos cañones y el almacén de municiones. Me declaré satisfecho con lo que había visto, y mis simples preguntas distrajeron bastante a mis guías el tiempo suficiente para hacer lo que me proponía. ¡Garudo! Esa pregunta llegó a través de mi microbox, pero no fue respondida. Asentí con mi aprobación a la comandante Gura, mientras daba su resumen final de su operación, incluso mientras esperaba una respuesta a la voz en mi oído. Garudo, responde. Todavía nada. Parece que había encontrado el nombre del custodio que había matado y que, a su vez, alguien había notado su ausencia. Le informé a la comandante Gura que todo estaba según lo requerido y me despedí del emplazamiento de armas, dejando detrás de mí un pequeño grupo de soldados radiantes de orgullo, ya lo que no había estado allí antes. La comunicación a través de la red de comunicación de los custodios era cada vez más urgente. Le seguí mientras regresaba al Sanctum Imperialis. Mi paso era más rápido ahora. Entonces, después de unos minutos, era probable que los defensores del palacio no asumieran que un intruso había tomado la armadura de Garudo, porque ¿quién tendría la estatura para hacerse pasar por él? Si lo hubieran encontrado, y sin su armadura, aún podía funcionar a mi favor. Pensarían que sabían cómo vestir al intruso, y yo ya podría haber cambiado fácilmente ese hecho. Por ahora, sin embargo, sentí que la armadura todavía podría servirme mucho más que abandonarla. La cantidad de daño que podría estar haciendo un intruso, ciertamente uno capaz de matar a un custodio, podía imaginarme que los guardianes vestidos de oro del palacio, volviéndose cada vez más frenéticos como los insectos comunales cuyo nido hubiera sido perturbado. Un intruso que pudiera ser atrapado era una cosa, pero ¿cómo les iría a sus mentes cuando todas las pruebas apuntaban a un intruso, pero no se podía encontrar? ¿Qué tan rápido llegarían a la conclusión de que contra lo que contra lo que podrían suponer era lógico, el intruso había penetrado más profundamente en su hogar, sino que se había retirado? Incluso haber sido capaces de rechazar una amenaza de la que eran conscientes pero no podían encontrar, o seguirían obsesionados con lo interno y así sin saberlo relajarían su vigilancia con respecto al externo. Se me ocurrió otro pensamiento. ¿Cuántos de los custodios conocían los antiguos secretos enterrados en las profundidades de la roca? ¿Hasta dónde podría enviarlos Baldor? ¿Cuántos serían los autorizados a saber? Ciertamente no conocía la naturaleza de todo lo que había allí, ni tenía una noción verdadera de hasta dónde llegaban las catacumbas. Dudaba que lo supiera, excepto quizás mi padre, y ni siquiera estaba seguro de eso. El Sanctum Imperialis apareció cuando me acerqué. Si mi padre regresara, lo haría en una lanzadera o en transbordador.
Él no tenía la paciencia para una procesión terrestre por toda la extensión de los terrenos del palacio, donde su transbordador se veía como el poder del simbolismo. Difícilmente se habría blindado a sí mismo de sus custodios en oro, de lo contrario, incluso mientras se esforzaba por asegurarse de que nunca se le representara erróneamente como una deidad. Sin embargo, lo único que mi padre no pudo poner completamente bajo su dominio fue el tiempo. Era la escasez de tiempo y el anhelo de seguir adelante con la siguiente etapa de sus planes lo que hacía que evitara las multitudes de sus súbditos. Si el transbordador llegaba o el lanzadera, sabía dónde bajaría. Afortunadamente, estaba vestido de tal manera que tenía una excelente oportunidad de llegar hasta allí. Decir que el Sanctum Imperialis estaba en crisis sería injusto, pero para alguien que había caminado a menudo por sus pasillos abovedados, la diferencia era obvia. Los custodios se movían a gran velocidad, y el escrutinio en los hermanos carecía de la vigilancia habitual. Entré en la seguridad exterior, pasando a toda prisa por delante de algunos centinelas que como me hubieran convocado dentro de un asunto urgente y no me habría desafiado ni me detuvieron. Sin embargo, una vez dentro, descarté la armadura, porque sospechaba que la mayoría de esas fuerzas serían convocadas a las catacumbas, y subir al punto alto de observación me marcaría. Además, cuanto más tiempo pasaba, más probable era que el cuerpo de Garudo se encontraría despojado de su armadura, momento en el que los parámetros de vigilancia de los custodios cambiarían. La Uramita proporcionó un disfraz elegante cuando nadie lo sospechaba, pero ahora las sombras y los recovecos volverían a ser mis aliados. La capa de polvo que me habría puesto encima era la misma que había usado en el transbordador de los Saiyans, y ocultaba la lanza guardiana que todavía llevaba, y mi propia figura estaba oculta por una capa de camaleonia. Originalmente habría sido una lona hecha del mismo material, como el que podría usarse para ocultar un vehículo. La había comprado a un fabricante de tales productos no lejos del depósito de Winca. Luego la corté a medida. Es mejor hacer eso que pedir una capa a medida de un tamaño mucho más grande que el requerido por un cuerpo humano normal. Tal novedad podría provocar comentarios por parte de su creador, sin importar lo bien que les pague por no hablar de la compra a otros. Estaba en posición, encima de la columna vertebral de un techo en ángulo, y mirando hacia la plataforma de aterrizaje, cuando las nubes sobre mí comenzaron a separarse para revelar que la nave descendía hacia el corazón de toda la humanidad. No era el mismo transbordador dorado que había llevado mi padre ante mí en la noche de descubrimiento, pero el recuerdo me impactó con fuerza de todos modos. Mientras lo veía descender, busqué en una de mis bolsas un pequeño dispositivo y jugué con él entre mis dedos. Quizás en ese momento, cuando mi primer plan concebido de forma independiente se hizo realidad, fue cuando realmente me sentí vivo. La lanzadera se acercaba, disparando los restos para frenar su descenso, y flanqueado por dos naves de combate atmosféricas. El calor de los chorros ennegreció aún más la parte inferior ya chamuscada del transbordador, mientras la maniobraba suavemente hacia la plataforma de aterrizaje. Habría un custodio detrás de los controles, y era posible que me vieran, pero estaba metido debajo de un saliente. Mi capa camaleónica me permitía mezclarme con casi toda perfección. Era posible, pero no es probable, sopesando las posibilidades de éxito y eligiendo lo mejor, así era como había llegado hasta aquí. La lanzadera aterrizó, acompañada por el sonido de las trompetas de plata que daban la bienvenida a la llegada del maestro de la humanidad. La rampa descendió, y los gigantes vestidos de oro descendieron con sus armas listas para cualquier amenaza, incluso aquí, en el corazón del poder del imperio, y tras ellos, los custodios estaban vestidos de oro, pero él era dorado. Ellos eran gigantes, pero él era titánico, pero más en aura que en estatura, más en espíritu que en cuerpo. El emperador, mi padre, descendió de su lanzadera regresando al planeta que lo había dado a luz, que nos había dado a luz a todos, y el grupo de bienvenida se puso de rodillas. Me comencé a quitar la capa alrededor de la lanza del custodio,
Sería una posibilidad remota para el lanzador de proyectiles detrás de la hoja, pero confiaba en mi precisión. Un arma así no podía dañar realmente a mi padre, pero proporcionaría una llamada de atención que los defensores del palacio tan desesperadamente necesitaban. Lo que fuera necesario, incluso si eso requería disparar contra el mismo emperador. Caminó hacia adelante, era una visión de poder y de gloria. Malcador lo recibía, y se quedaría allí con su capucha echada hacia atrás, y Constantin Baldor. La cabeza de Malcador giró tan bruscamente que pensé por un momento que se le rompería el cuello, y sus ojos me encontraron, encarmando en mi posición estratégica detrás de mi disfraz. No le había dicho ni a él ni a mi padre a dónde iba, ni qué pretendía hacer. De hecho, deliberadamente había estado protegiendo mis pensamientos de él. Quizás mientras el orgullo feroz de mi triunfo había surgido dentro de mí, me había revelado a mí mismo. Me di cuenta que Baldor ya no estaba presente con el grupo de bienvenida por un momento antes de que el instinto me hiciera lanzarme hacia adelante, y la chisporroteante hoja de la energía de la lanza apolínea atravesaba la saliente bajo el que me había estado refugiando. Volví a ponerme de pie, balanceándome sobre el lomo del techo, y Constantin Baldor vino hacia mí como una tormenta dorada, con su lanza apolínea destellando llamadas de relámpagos de energía. A pesar de su tamaño y del volumen de su armadura, se movía tan suavemente como un bailarín a lo largo de la estructura de la saliente. Era el mayor campeón del emperador, el guerrero más poderoso de Terra, e incomparable en combate. Hasta ahora. La lanza del custodio que yo sostenía no estaba fabricada con los mismos estándares que el arma de mi adversario, pero tampoco era una ramita débil. Lo enfrenté hoja con hoja, contraatacando y parando cada uno de sus ataques. Luego respondí de la misma manera. Lo emparejé conmigo, siendo su guardia tan buena como la mía. Luego apartó mi hoja a un lado y empujó la suya hacia mi corazón. Era un golpe mortal. Di una voltereta sobre él, despejando a Baldor, y arremetí con mi lanza contra su espalda mientras lo hacía. Esperaba que su traje de auramita magníficamente elaborado absorbiera el golpe, al menos lo suficiente para evitar que sufriera un daño grave. No esperaba que fuera capaz de retirar la lanza polínea de su anterior estocada, a tiempo para detener mi corte, y luego volverse para mirarme mientras aterrizaba de pie, enfrentándome a él a su vez. Entonces sonreí, porque esto sí era realmente una prueba. ¡Basta! La voz de Malcador resonó en mi cabeza. Había ocultado mis pensamientos de su vista, pero, al parecer, no había bloqueado sus lanzamientos de pensamientos, si él ponía suficiente fuerza detrás de ellos. Y esto resonó a través de mi cráneo con la resonancia de una campana. Claramente también le había hablado mentalmente a Baldor, porque se detuvo quedando inmóvil por primera vez desde que lo vi. Esto es difícilmente mantener el secreto, continuó Malcador, su voz tan seca como mental, tanto mental como la física, participando en una pelea de lanzas en el techo del Palacio Imperial. El capitán general Baldor es quien ha llamado atención sobre mí. Respondí en voz alta. Relajé mi postura de guardia, aunque no aparté los ojos de mi oponente, incluso cuando incliné la cabeza en una pequeña reverencia. Felicitaciones y enhorabuena. Malcador no respondió con palabras, pero la impresión de disgusto de su mente era inconfundible. No pude estar seguro de si él desaprobaba lo que había hecho, la forma en la que lo había hecho, o ambas cosas, o algo completamente distinto, pero el sigilita tendría que vivir con mi interpretación de sus lecciones. No hubo ningún envío correspondiente por parte de mi padre. Estaba seguro de que él entendía lo que había estado haciendo y las intenciones detrás de ello. ¿Quién eres tú? Dijo Baldor. No estaba tenso como tal, pero todavía estaba listo para pasar al ataque en cualquier momento. Le dio una media sonrisa. Yo soy Alfarius. El nombre no significaba nada para él en ese entonces, pero de todos modos pareció darse cuenta, y desactivó el campo disruptor de su lanza. Eres uno de los primogenitores de los Astartes. Ningún otro ser del que tenga conocimiento podría acercarse a igualarme en combate, pero estaban todos perdidos. Acercarse a,
pensé y lo archivé para una futura referencia. Nos habíamos emparejado completamente en los pocos segundos que estuvimos enfrentados, y Baldor había estado usando una armadura potenciada que mejoraba sus movimientos y reflejos, mientras que yo no. Si alguna vez tuviera un traje similar, me intrigaría volver a probar con el capitán general, para ver qué sucediera. No todos estamos perdidos, le dije. No durante tanto tiempo como has creído, y como sospecho que escuchaste de Malcador, mi existencia estaba destinada a permanecer en secreto, incluso de ti, como parece. Esa burla no tuvo respuesta de él, porque Baldor es una criatura de mi padre, de una manera que pocos otros lo son. Si el emperador me hubiera creído oportuno confiar en él, así debería de ser. Sin embargo, aunque su casco no tenía una expresión que pudiera ensombrecerse, su voz lo hizo por él cuando señaló el arma que yo sostenía. Esa es la lanza de Garudo. Tú lo has matado, dijo secamente. Lo hice, reconocí. Érale al emperador, acusó Baldor. He escuchado rumores sobre los eventos en el monte Ararat, respondí, y he visto muy pocos guerreros Trail últimamente. ¿Qué valor tiene la lealtad al emperador cuando otros propósitos pasan en primer plano? ¿Has estado hablando con el señor Alto Kenwayr?, exigió Baldor, y hubo un pequeño cambio de su postura y disposición. Se estaba preparando para ascender la lanza polinia una vez más. Negué con la cabeza. El mariscal Preboste no sabe nada de mí, pero tiene razón en que sospecha. Sé que es así, dijo Baldor. Su gente está rastreando tus envíos de armas, le dije. También lo sé, respondió. Otros en ocasiones han acusado a Constantin Baldor de arrogancia. No puedo decir que crea que sea realmente capaz de sentir esa emoción, pero por todas las estrellas que puede dar la impresión de ello. Me infiltré en el Palacio Imperial dentro de uno de esos envíos, le dije, y recibí la más mínima inclinación de cabeza en respuesta. Por supuesto. ¿Y con qué fin? Pensé que era obvio, respondí un poco irritado. Ponerme en una posición en la que pudiera, al menos en teoría, amenazar la vida del emperador, para resaltar las fallas en la seguridad del palacio. Le sonreí. No creo que seas capaz de traicionar, capitán general. ¿Qué tan bueno puedes ser, por lo tanto, para predecir las acciones de tus enemigos? Reconocí que tus acciones bajo tierra eran una distracción, dijo Baldor. Supuse tu propósito y calculé el mejor lugar desde el que disparar cuando la nave del emperador aterrizara. Todavía no apuntabas cuando te ataqué. El margen fue pequeño pero suficiente. Tu ejército falló, aunque eso no significa que no se puedan aprender las lecciones. Negué con la cabeza. Una vez más estabas mirando en la dirección equivocada. Saqué de mi bolsa el dispositivo que había tocado cuando la lanzadera del emperador aterrizaba, y se lo arrojé. Baldor lo atrapó con un movimiento brusco de su mano, pero nada más cambió de su postura. Si hubiera sido una distracción, antes de que yo lanzara un ataque, aún estaría listo. ¿Qué es esto?, demandó él. Un relé de comando para dispositivos de anulación que coloqué en los controles de un arma de defensa mientras fingía realizar una inspección, le dije. Me da control sobre la rotación del cañón, el balance y la dirección y obviamente el disparo. Así que podría haber volado la lanzadera del emperador en el cielo incluso antes de que aterrizara, si hubiera querido hacerlo, y no habrías llegado a tiempo para evitarlo. El casco de Baldor me miró durante varios largos y lentos segundos. Luego guardó mi relé de mando y me tendió la mano. La lanza de Garudo. Se la arrojé, aunque la verdad me sentí ligeramente decepcionado. No me hacía ilusiones de que podría habérmela quedado sin que se enfadara, y eso parecía imprudente dado que, en última instancia, ambos teníamos los mismos intereses en el corazón. Pero el arma que me había parecido una buena opción. De hecho, me había gustado. Mañana discutiremos la naturaleza de las debilidades que has encontrado y explotado, dijo Baldor. Mientras tanto,
te sugiero que no tengas el hábito de matar a los elegidos del emperador. No tengo ninguna intención de hacerlo, le aseguré. Mi padre había recibido mi redescubrimiento con asombro, Malcador con intriga y algo de satisfacción. Parecía que mi primera impresión en Baldor no había sido tan positiva. No importaba. Sospechaba que no era fácil de agradar, y eso no me molestaba en absoluto. Tenía mi propósito y mi deber. Todo lo demás era secundario. Baldor no captó la indirecta de inmediato, por supuesto. Se necesitó la traición de Amar Astartes y más sugerencias de Malcador antes de que se iniciaran los Juegos de la Sangre. Todos supieron que fue idea suya, y ¿cómo podría discutir eso? Todavía yo era un desconocido para el imperio en general. Supongo que debería estar satisfecho de que mi trabajo fuera escuchado y que se hicieran mejoras, pero no soy Baldor, para trabajar sin importar si alguien oye mi nombre. Tampoco soy Fulgrim, claro está, ni tampoco el león, que anhelan el reconocimiento de su brillantez, y son realmente brillantes. No me esfuerzo por ser visto como el más grande ni siquiera el primero entre iguales, pero no soy inmune al atractivo de la gloria. No creo que ninguno de mis hermanos lo sea. Incluso Perturabo, que quizás es el más humilde de todos nosotros, no está exento de su vanidad. Siento que tal vez me pesa más que a mis hermanos, porque he hecho tanto por el imperio, o creo que lo hice, sin ni siquiera que nadie lo supiera. Eso es culpa de mía, hasta cierto punto. Elegí, elegí no revelarme cuando podría haberlo hecho. Quería ver y hablar a todos mis hermanos antes de mostrarme, para poder ser realmente la espada secreta si fuera necesario. Baldor manejó bien el intento de rebelión del gran señor Kenway. Debo admitirlo. Apenas necesitaba orientación para el plan, aunque era simple. Atraer a un enemigo emocional demasiado confiado y aplastarlo cuando esté demasiado extendido. Es uno que usaré de nuevo, si tengo la oportunidad de hacerlo. Mientras Baldor luchaba contra el primarca Ushotan, lanza Apolina contra arma de plasma, yo marchaba con los primeros marines espaciales, vestidos con la misma placa de armadura básica que sería designada como Mark II, y empuñando un Volter. No eran realmente mis hijos, pero sentí una sensación de orgullo mientras luchaba junto a ellos, y vi su fluida letalidad abrumar por completo lo mejor de lo que Terra había dejado para ofrecer un desafío. Esta era su primera prueba, y le habían superado con tanta competencia como yo lo había pasado. Entonces supe que estábamos destinados a la grandeza. Después de que la rebelión fue desmantelada y la traición de Astarte quedó al descubierto, incluso después del impactante pronunciamiento de mi padre de que pensaba que no podía ser el único de mis hermanos que aún estaba vivo, escuché las grabaciones del gran Lord Kenway había hecho de sus conversaciones con Baldor, cuando ella intentó infructuosamente que él admitiera haber ejecutado la mayoría de los guerreros trueno restantes en el monte Ararat. Algo me llamó la atención y busqué a Baldor. Cuando hablaste con Kenway nunca mentiste, le dije, excepto en un detalle. Baldor estaba tendiendo su armadura, no cesó en su trabajo cuando respondió. ¿En qué detalle? Le dijiste que no había nuevos generales. Pero ya sabías de mí cuando tuvieron lugar estas conversaciones. Baldor vaciló, como si estuviera considerando sus palabras, pero aún así no se detuvo en su tarea. No mentí, dijo, después de varios segundos. No sé lo que eres, pero no eres un general. Todavía pienso en esa conversación. Bueno chicos, ese fue el capítulo de hoy. Como pueden notar, algunos es un remake del video, porque el anterior que había subido tiene una calidad no muy adecuada, me lo hicieron notar, y yo no me sentía cómodo dejándolo de esa manera. Pero bueno, espero que les haya gustado y que den like, comenten y se suscriban si fue así. Nos vemos en la siguiente lectura.